Buenas noches. En esta grabación haremos la presentación del primer laboratorio de transformadores, llamado Relaciones de Tensiones y Corrientes. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por Alexander Ruiz, Johan Orozco, Santiago García y Felipe Nieto. Bueno, esta práctica consiste en tomar mediciones de un circuito que está conformado de una fuente de alimentación alterna, la cual alimenta un transformador monofásico. Para obtener las mediciones requeridas, se conectará un amperímetro en serie desde la fuente hasta el nodo 1 del primer devanado. Para obtener la tensión de salida y de entrada, se colocará el voltímetro en paralelo a la fuente y el otro voltímetro en paralelo en la salida del segundo devanado de los nodos 5 y 6 del transformador. Para simular este circuito nos iremos al programa Efesto, el cual se utilizará una fuente de alimentación alterna, una interfaz y adquisición de datos para obtener las mediciones requeridas y un transformador monofásico. Buenas noches. En este caso les voy a explicar cómo se va a hacer la conexión en este circuito. Ya como mi compañero lo explicaba, es un transformador monofásico a la cual se va a alimentar a una fuente de 120. Esta fuente de alimentación es de 0 a 120 o 108 voltios a 5 amperios. Vamos a conectar nuestra fase a un amperímetro que va a ser nuestra entrada, y la salida la vamos a conectar a nuestro primer devanado de nuestro transformador, el terminal 1. El terminal 2 lo vamos a conectar a neutro, ya como dije, es un transformador monofásico, línea neutro. Vamos a conectar también un voltímetro en paralelo a la fuente para saber la caída de tensión que hay en este bobinado. Vamos a utilizar otro color para la entrada y la salida a nuestro neutro. La salida del transformador, que son los terminales 5 y 6, los vamos a conectar a otro voltímetro para mirar la caída de tensión que hay en este bobinado. La entrada con el 5 y la salida con el 6. En esta práctica nos recomiendan trabajar a una frecuencia de 60 Hz, como se ve que se está aplicando. Lo que falta es poner nuestra alimentación a nuestro módulo de datos y configurar nuestra fuente que queda a 120. Entonces para eso vamos a energizar, ya viendo todo que está bien conectado. Lo vamos a poner más o menos acá a 120. Vamos a mirar en nuestro aparatos de medición. Voy a apagar acá. 119.3. Vamos a mirar si lo podemos arreglar otro poco. 120.5. Lo vamos a dejar ahí. Ya mi compañero Johan les va a explicar la continuación de esta práctica, lo que hay que hacer con estas mediciones. Bueno, ya una vez teniendo todo el montaje hecho y ya el circuito explicado, pasamos directamente al punto 6 de la guía, donde nos piden tomar del montaje ciertos datos de voltaje y de corriente. Como primer dato nos piden verificar o ver la corriente que pasa por el primario del transformador. Esta la podemos ver a través del aparato de medición que nos proporciona la interfaz de adquisición de datos. Prendemos el módulo 7 y como vemos está pasando una corriente de 29 miliamperios. Ya pasamos a ver el voltaje que cae entre los puntos 1 y 2 del transformador. Al prender el módulo 1 y refrescar, vemos que hay un voltaje de 120.5 voltios. Ya pasamos a nuestro tercer dato,
que es el voltaje que hay entre los puntos 5 y los puntos 6 del transformador o del devanado secundario. Como vemos nuevamente en el aparato de medición, vemos que acá hay un voltaje de 120 voltios más o menos. Ya pasamos a nuestro siguiente dato, que es del punto 3 al punto 4 del transformador. Acá hay que tener en cuenta que todo esto se hace siguiendo los criterios de seguridad, por lo que se apagará la fuente para hacer el cableado, para así proteger nuestros equipos de cualquier daño. Como vemos, del punto 3 al punto 4 hay un voltaje de casi 208 voltios más o menos. Ya pasamos a nuestro siguiente dato, que es el voltaje que vemos entre los puntos 3 y los puntos 7 del transformador, que debería ser más o menos, según por la placa de este, un valor más o menos de 104 voltios. Prendemos nuestra fuente de alimentación otra vez y como vemos es un valor muy cercano a este. Ya pasamos a nuestro siguiente dato, que es el voltaje que hay entre los puntos 7 y los puntos 8 del transformador. Como vemos, al igual que ahorita que nos indica el transformador, es un voltaje muy cercano a este, que es un valor de casi 77 voltios. Ya pasamos a la siguiente toma de datos y nos piden esta vez el voltaje que hay entre los puntos 8 y 4 del transformador. Como vemos, es un valor muy cercano a los 28 voltios. Ya como penúltima medida nos piden ver el voltaje que hay entre los puntos 5 y el punto 9 del transformador. Como vemos, se apaga la fuente siguiendo criterios de seguridad. Aquí, como nos muestra el transformador, debería haber un voltaje muy cercano a los 60 voltios. Como vemos, esto se cumple. Es un valor de 60 voltios aproximadamente. Y ya como última medida nos piden ver el voltaje que cae entre los puntos 9 y el punto 6 del transformador, que igualmente debería ser casi 60 voltios, muy aproximado a este valor. Y como vemos en el aparato de medición, igualmente es un valor muy cercano a los 60 voltios. Y ya con esto damos como culminado el sexto punto de la guía. En el séptimo punto nos preguntan que si las tensiones secundarias resultan comparables con los valores nominales indicados en el panel frontal. Y la respuesta es que sí resultan comparables, ya que los valores medidos son muy similares a los nominales que se entregan las placas del transformador, como lo observamos en los aparatos de medición, específicamente en el transformador. En el octavo punto vamos a mirar la relación de espiras entre el devanado primario y el devanado secundario. Tenemos que el devanado primario, que es N12, tiene 500 espiras. El devanado secundario N56 tiene 500 espiras y el devanado 34 tiene 865 espiras. Entonces, la relación del devanado N12 sobre el devanado N56 tiene una relación de transformación de 1 y el devanado N12 sobre el devanado N34 tiene una relación de 0,58. Ahora vamos a mirar la caída de tensión en estas bobinas. En la bobina 1.2 se pudo ver que había una caída de tensión de 120.4 y en la caída de tensión que hay en la bobina 5.6 hay una caída de tensión de 119.6. Haciendo esta división se da un resultado de 1, una relación de transformación de 1, lo que nos dio en el punto anterior. En el bobinado 1.2, como se sabe, hay una caída de tensión de 120 voltios y en el devanado 3.4 hay una caída de tensión de 205.9, dando así una relación de transformación de 0,57.
pero en este caso pondremos en cortocircuito el segundo devanado con un amperímetro, es decir, entre los bornes 5 y 6. Y lo que haremos es buscar la tensión a la que debemos colocar la fuente para obtener 400 miliamperios en el segundo devanado. Aquí ya nos dirigimos al simulador de Festo y para lo que necesitamos para montar nuestro circuito es primero una fuente de alimentación, después necesitamos una interfaz de adquisición de datos, que es donde vamos a leer nuestras mediciones, y por último necesitamos un transformador monofásico. Entonces, para realizar nuestra conexión, para realizar nuestro circuito, pues vamos a cambiar los diferentes colores para que se entienda un poco mejor. Entonces, primero salimos del positivo de nuestra fuente de alimentación, del punto número 4, a la entrada de nuestro amperímetro. De la salida de este, cambiamos el color para que se entienda mucho mejor el circuito. Salimos de este y llegamos al punto número 1 de nuestro devanado primario. Nuevamente cambiamos el color de este para que todo quede más organizado. Y del punto número 2 de nuestro devanado primario podemos abrir a nuestro neutro en común que tiene nuestra fuente. Después de la salida del amperímetro podemos conectar nuestro voltímetro. Nuevamente cambiamos el color de este. Y de la salida de este a nuestro neutro en común de la fuente. Este punto nos pide como requisito cortocircuitar con un amperímetro los puntos 5 y 6 del transformador. Entonces aquí vemos cómo pasamos de la salida del amperímetro al punto 5 y de la salida del amperímetro al punto 6 del transformador. Con esto ya tendríamos pues nuestro circuito montado. Ya falta es conectar la fuente 24 voltios a nuestra interfaz de adquisición de datos para alimentar a esta. Ya como siguiente punto, como dijo nuestro compañero, vamos a buscar el voltaje necesario para que a través de nuestro bobinado primario circule una corriente de 400 miliamperios. Entonces nos disponemos a prender primero nuestra fuente y vamos a mover la perilla lentamente hasta encontrar nuestra corriente de 400 miliamperios. Vamos a la fuente de adquisición de datos y pues tenemos un valor muy cercano a este de 0.38 amperios. Vamos a ver si la podemos acercar otro poco más. Vamos a bajar ahora un poquito más la perilla. La idea es que este valor quede lo más cercano posible al pedido en la guía. Yo Bueno, acá la perilla es un poco sensible, por lo que pues es un poco complicado. Acá ya como vemos llegamos a un valor muy cercano a los 400 miliamperios, que es la que está pidiendo la guía. Ya con esto pues pasaríamos directamente al punto 11. Buenas noches. En este punto les iré a explicar las mediciones que se harán en ese circuito. Nos piden a medir la tensión en el primario, la cual ya está previamente medida. La tenemos acá, es de 7.5 voltios. Nos piden también la corriente en el primario, que es la que enunciaba mi compañero anteriormente, la cual deseamos llegar, que es de 0.4 amperios. Una corriente secundaria. Una corriente secundaria la tenemos acá en nuestro aparatos de medición, en nuestro I2. También nos arroja un dato de 0.4 amperios. Bueno, en el punto 12 nos piden la relación de la corriente del primer devanado.
y la corriente del secundario. Entonces, con los datos obtenidos anteriormente, nos damos cuenta que la relación es de 1. Y para resolver el punto 13, nos piden que si la relación entre las corrientes es igual a la relación entre las espiras del devanado 2 contra el devanado 1. Entonces tenemos que el devanado 2 tiene 500 espiras y el devanado 1 tiene 500. Haciendo esta relación nos da igual a 1, entonces podremos decir que sí resulta igual la relación. En el punto 14 lo que haremos ahora es poner el cortocircuito de como lo teníamos antes en los bornes 5 y 6, lo pasaremos a los bornes 3 y 4. Y lo que haremos es buscar que nuevamente nos den la corriente de los 400 miliamperios. Y aquí lo buscamos, tenemos la fuente. Como vemos, el valor ya está muy cercano, son 0.4 amperios, como lo estábamos buscando. Y ahora lo que haremos es medir la tensión en el primario y las corrientes en el primer devanado y en el segundo devanado, que aparentemente son muy parecidas, solo que en el segundo devanado se baja casi a la mitad de la corriente. En el punto 15 nos dice coloque nuevamente el control de tensión en cero y apague la fuente. Coloque otra vez la relación entre la corriente primaria y la corriente secundaria. Resulta igual al bobinado 3 y 4 y al bobinado 1 y 2, o sea, el primario. Haciendo esta relación de transformación, nos damos cuenta que son 865 espiras dividido en el devanado primario, que son 500 espiras, y eso nos da una relación de 1.73, lo cual, Bueno, continuamos con la guía de transformadores. Pasamos directamente al punto número 16, donde vamos a montar el circuito de la figura 7.5. Como vemos, este circuito es muy parecido a los anteriores, exceptuando que esta vez tenemos una resistencia auxiliar en la cual vamos a tomar diferentes medidas, como la caída de tensión en esta. Vamos a mirar la corriente que pasa por el primario. Asimismo, vamos a mirar el voltaje que hay desde los bornes 6 y los bornes 9 del transformador. Y por último, vamos a mirar el voltaje que hay desde los bornes 4 al borne 8 del secundario. Cabe recalcar que la resistencia auxiliar será de 100 ohmios y al igual que las veces anteriores, vamos a trabajar con un voltaje de 120 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Pues ya con esto explicado pasaremos a realizar el montaje del respectivo circuito en el simulador de Festo. bueno, buenas noches. Les explicaré el montaje de este circuito. Tenemos una fuente de alimentación, un transformador, una interfaz de adquisición de datos y tenemos una carga resistiva. Para esta carga resistiva, como nos podemos dar cuenta, no hay una resistencia de 100 ohmios. Entonces lo que se hizo fue una configuración en paralelo entre tres resistencias de 300 para que sí entre sus terminales haya una resistencia equivalente de 100 ohmios. Bueno, en la parte ya de conexión, pues lo que hicimos acá, como lo decía el circuito, cogimos desde una fuente variable de 0 a 120 voltios a 5 amperios, cogimos desde el terminal número 4 a la entrada de la resistencia. De la salida de la resistencia salimos con un cable marrón al amperímetro y 1, y de la salida de 1 la conectamos a la terminal número 6, que va a ser nuestro bobinado primario. Luego el terminal número 9 lo conectamos al neutro, ya que es un transformador monofásico. Bueno, pues ya teniendo esas conexiones, pues vamos a mirar si nos mide la corriente. Como podemos ver, se está elevando la aguja, entonces podemos presenciar que sí que está bien hecha la conexión. Bueno, también nos pedían cómo conectar un voltímetro entre los terminales del
del transformador primario entre 9 y 6. Entonces procedemos a conectar estos voltímetros de aquí y de acá a acá. De 9 a 6. Y nos piden medir la tensión también entre 6 y 4, que va a ser nuestro bobinado secundario. Entonces entre 4 y 8, perdón. Cogemos otro voltímetro, la cual va a ser E2 entre 4 y 8. Bueno, pues procedemos a mirar si están bien hechas las respectivas conexiones. Prendemos, energizamos. Vamos a dejar esto a 100 voltios. Vamos a nuestros aparatos de medida. Aquí tenemos, vamos a apagar los que no estamos utilizando. Aquí tenemos la corriente que se está consumiendo y tenemos la tensión del primario y la tensión del secundario. Vamos a dejar esto un poco a 120. 108. Ya no sube más. Vamos a dejar ahí 109. Y tenemos una tensión de 50 voltios en el secundario. Ya mi compañero les explicará lo siguiente que hay que hacer en la práctica. En el siguiente punto lo que nos piden es con nuestra fuente de 120 voltios empezar a tomar medidas de a 10%, en 10%. Es decir, con el valor que empezaremos es con 12 voltios y lo que haremos es medir la corriente que pasa por el primer devanado, por el primario. Entonces procedemos a prender la fuente y subimos hasta 12 voltios. Vamos subiendo de a poquitos, vamos en 7, 13. Lo que hacemos es bajarlo un poquitico. Listo, podremos tomar ese valor aproximado a 12 voltios, ya que la perilla es muy sensible, con una corriente de 5,78 amperios. Ah, no, disculpa, de 16 miliamperios. Ahora lo siguiente será llevar nuestra fuente de tensión a 24 voltios. Y otra vez, tomar registro de nuestra corriente que pasa por el primario. Tendremos que bajarlo un poco. Miraremos ahí a ver si ya están los 24 voltios. 26, nos falta un poco. Vamos a bajar la perilla. Miramos el resultado. 25 voltios. Nos falta un poquitico. Procedemos a observar. 23 voltios. Tomaremos esta medida de 23 voltios. Es un valor cercano a los 24, la cual registra una corriente de 23 miliamperios. Procedemos entonces a subir nuestra tensión a 36 voltios. Cargamos la tensión de 36. Nos toca bajarle un poquitico. 39, otro poco más. O sea, un valor un poco más cercano.
Subimos una gotica a la perilla y ya tomaremos este valor que 35, casi 36 voltios con una corriente de 32 miliamperios. Ahora el siguiente valor es de 48 voltios. Procedemos a nuevamente subir la tensión, buscando así los 48 voltios para poder registrar nuestra nueva corriente en el primer primario del transformador. Falta una gotica, ya registraremos este valor. Procedemos a mirar nuevamente. Y como vemos, tenemos 48 voltios con una corriente de 42 miliamperios. Buscaremos una tensión de 60 voltios ahora. Nuevamente subimos la tensión, buscando así el valor de 60 voltios. Un poco más. Ese valor está bien, casi son 60 voltios, son 59,85 y a una corriente de 56 miliamperios. Procedemos a buscar el valor de 72 voltios. Subimos un poco, intentamos a ver si acá salen los 72. 69 falta un poco más que nos acerquemos y registraremos este valor. 71,92, sí, son casi 72, 79 miliamperios. Procedemos a buscar los 84 voltios. Nuevamente subimos la tensión de nuestra fuente. Un poco más, 84 voltios, buscaremos un valor muy cercano. 83,31, sí, buscaremos un poco más de exactitud. Registraremos este valor, son casi 84 a 126 miliamperios. Buscaremos ahora una tensión de 96 voltios. 96. Un poco más, busquemos un poco más de proximidad para tener una medición más correcta. 95, buscaremos un poco más, un poquito más de exactitud. Un poco más. Yo creo que por acá, sí, es una tensión de 96, un poco pasadita, pero está bien. 205 amperios, miliamperios. Ahora buscaremos una tensión de 108 voltios, que es nuestro penúltimo dato. ¿De cuánto? 108 voltios. Bajaremos un poco. Es una tensión aceptable. 322 miliamperios. Y es lo que conseguimos de la fuente. No alcanzamos a llegar hasta los 120, pero son datos necesarios para poder realizar nuestra gráfica correctamente. Y hasta aquí llegan las mediciones en el laboratorio. Por tanto, concluimos esta práctica